volvería, sin duda regresaría a reinar sobre la tierra. Y dijo, toda potestad me es dada. Buenos días. Para mí es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes sobre la palabra, sobre Jesucristo. Es un privilegio porque en mi iglesia puedan cantar, puedan estarse reuniendo, puedan estar alabando. Para mí me emociona mucho cuando veo la alabanza y me imagino cuando vamos a llegar al eterno. Para mí es maravilloso la parte de saber que podemos cantar libremente, podemos adorarle libremente. Y pues voy a empezar. Este tiempo va a ser un tiempo dinámico, va a ser un tiempo donde todos vamos a estar aprendiendo un poco sobre la misión global. Vamos a abrir nuestros corazones y que el Espíritu Santo sea obrando y que tenemos ese lugar, que si nos habla, que nosotros podamos ser obedientes. Y voy a empezar con algunas estadísticas y quiero que levanten todos los que tienen una Biblia la mano, todos los que tienen Biblia. Trabajamos. ¿Quién tiene 2 Biblias en casa? 2 Biblias, levanten la mano sin pena. Muy bien. ¿Quién tiene 3 Biblias? ¿Quién tiene 4 Biblias? ¿Quién tiene 5 Biblias en casa? ¿Quién tiene 6 Biblias en casa? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. A mí me rompe mucho el corazón el saber que hay lugares donde no tienen Biblia, donde nunca en la vida han escuchado de quién es Jesucristo. Y debemos de aprovechar esa libertad que tenemos, hermanos, de tener nuestra Biblia. Y voy a explicar un poquito de dónde soy, dónde Dios me ha permitido estar. Allá está mi amada esposa Olivia. Para mí es un gusto vivir con ella y estar con ella a todos los lugares donde voy. Soy de la ciudad de Querétaro, mi esposa es de la ciudad de Aguascalientes. Soy de primera generación en Cristo. Entonces, de aquí para abajo sería la parte, espero que mis papás y mi familia extendida puedan conocer algún día a Jesucristo en una relación personal. Cristo me alcanzó en el 2013, iba saliendo de un antro cuando Cristo me alcanza. Si un día alguien quiere escuchar mi testimonio, igual podemos compartir. Y pues Dios nos está llamando para el sur de Asia. Nos está llamando primeramente Dios, vamos a salir en el 2025. Y voy a empezar con algunas estadísticas. Etnias. ¿Alguien sabe qué es una etnia? Son lugares donde no es de la ciudad, sino que tienen un lenguaje, tienen su propio idioma, su propio gobierno diario que está aislado del lugar, donde hay etnias. Exactamente. Una etnia es donde hay un idioma, hay un gobierno, hay una cultura, hay una religión. Y en el mundo hay 17,000 etnias aproximadamente. Es una estadística, no sabemos exactamente cuántas hay. De estas 17,000 etnias en el mundo, hay 7,400 etnias no alcanzadas. ¿Qué quiere decir si no alcanzadas? Que no hay Biblia en su idioma, que no tienen la palabra y que no hay quien les predique. Se estima que en el mundo hay 2.600 millones de evangélicos y de los 800 millones que habitan en la tierra, 300 millones viven en grupos no alcanzados. Es algo impresionante. En el mundo hay 7,100 idiomas, de los cuales solamente 700 poseen una copia completa de la Biblia. En México son 256 etnias, 130 ya alcanzadas, 101 necesitan ayuda, 25 todavía no tienen iglesia. Es algo impresionante. Hay mucha necesidad también aquí en México. Hay 58 versiones al español
46 traducciones completas y 12 porciones del Nuevo Testamento. En América hay 91 idiomas sin Biblia. En Europa, 43 idiomas sin Biblia. En África, 392 idiomas sin Biblia. En Oceanía, 314 idiomas sin Biblia. En Asia, 553 idiomas sin Biblia. Para mí es algo impresionante, hermanos, que nosotros podamos apreciar realmente lo que tenemos en la palabra. Porque ¿qué pasaría si mañana nos quitaran todas las Biblias? Todas, desde digitales hasta las que tenemos aquí. ¿Con cuánto nos quedaríamos nosotros realmente en nuestro corazón? ¿Qué pasaría con la iglesia si empezara a haber persecución aquí en México? Somos privilegiados, hermanos. Y Dios nos está llevando a mí y a mi esposa a un lugar donde hay 2.400 etnias no alcanzadas todavía, aproximadamente. Y yo sé que de aquí van a salir misioneros, van a salir pastores, van a salir evangelistas. Y vamos a orar, hermanos, para que Dios sea en este tiempo. Nos ponemos de pie, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí, estar reunidos libremente, Padre. Sabemos que hay libertad en Jesucristo, pero también sabemos que hay mucha gente que aún no te conoce. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda verdad muy en cada corazón, para que podamos hablar del Evangelio, de ese Evangelio que liberta, de ese Evangelio que trae esperanza, de ese Evangelio que trae vida, Padre. Que en este tiempo todo lo que se diga sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Te ruego que pueda haber un avivamiento en esta iglesia y en León, para que podamos proclamar de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable, Padre, y que podamos ser luz en aquellos lugares donde están clamando por salvación. Incomoda nuestros corazones, incomoda nuestras vidas si no estamos predicando del Evangelio. Te ruego que podamos ser una iglesia que habla, una iglesia que canta, una iglesia que refleja a Cristo, Padre Santo. Pero en especial te ruego hoy por esta iglesia, que es una iglesia que proclame tu Evangelio, que es una iglesia que vea con compasión a los perdidos, que es una iglesia que esté conectando con tu corazón. Oh Espíritu Santo, ve y aviva nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, ve y haznos ver la necesidad que hay de predicar el Evangelio, Padre. Te dejo este tiempo en tus manos y que cada palabra que yo diga sea algo que tú quieres decir a cada corazón, Padre Santo. Te lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Tengo un poquito de dislexia, por si ahí me pierdo. Y si confundo alguna palabra, lo voy a corregir. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos en la adolescencia, cuando somos niños, vamos pensando qué va a ser para nuestro futuro, para nuestra vida. Pensamos que voy a estudiar, con quién me voy a casar, los que están solteros, los que están casados, cuántos hijos voy a tener, de qué voy a proveer a mi familia, si es bueno tener este noviazgo, no es bueno tener este noviazgo, si es bueno el estar hasta viniendo a la iglesia. Muchas veces nos pasan muchas cosas por nuestra mente, pero ¿te has puesto a pensar realmente en las decisiones que realmente tienen impacto para la eternidad? Porque muchas veces nuestras decisiones van más inclinadas a mi yo de ahorita y no van inclinadas a lo espiritual, a lo eterno. Muchas veces nuestras decisiones no van conectadas con el corazón de Dios. Venimos a la iglesia, nos vamos, trabajamos, convivimos, pero muchas veces no estamos conectando realmente con el corazón de Dios, con el Dios de la palabra. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Le has preguntado a Dios qué pide de ti? ¿Sabes para qué Dios te ha llamado?
¿Y qué cosas Dios quiere hacer con tu vida? Las voy a repetir, esas tres. ¿Le has preguntado a Dios qué pide de ti? ¿Sabes para qué Dios te ha llamado? ¿Y sabes qué cosas Dios quiere hacer con tu vida? Porque muchas veces son preguntas que no nos hacemos. Pero la realidad es que el fin de nuestra vida es darle gloria a Dios y dar a conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y vamos a ver un poquito de estadísticas. El lugar donde Dios nos está llamando es un lugar muy idólatra. Son muy disciplinados ellos en llevar su religión. Sean budistas, sean jainistas, sean sikhis, o sean hinduistas o musulmanes. El 99% de la población no es creyente, de 1.500 millones de habitantes. En México somos 130 millones de habitantes. Y voy a pasar un videíto para que vean la necesidad que ellos tienen del Evangelio. Es gente a la cual hemos estado conociendo y se la ha estado compartiendo. Aquí son hinduistas que le están haciendo puyas. Es gente muy disciplinada. Es gente que no se pierde nada de su vida porque ellos creen en el ciclo de la reencarnación. Ellos creen que su vida debe de ser obras. Entonces todo el tiempo quieren ser gente buena. Tienen 33 millones de dioses. Yo cuando pensaba en México, decía, los mexicanos somos muy religiosos porque el 12 de diciembre mucha gente se junta a adorar a sus santos, pero en India son millones que se juntan para adorar. Hay un lugar de India que solamente está la población de todo México, 130 millones, y solamente el 0.2% son cristianos. Hay mucha necesidad del Evangelio. Vemos que la historia de la Biblia es Dios atrayéndonos hacia Él. Y probablemente ustedes pensarán, ¿por qué si hay tanta necesidad aquí en México? ¿Por qué India? Porque aquí en México hay muchas iglesias. Si yo googleo en Maps, me van a aparecer muchas iglesias donde yo puedo ir a adorar al Dios verdadero si no lo conozco. En India hay kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no están adorando al único Dios verdadero. Algo que me parece muy interesante de la palabra, Génesis 1 y Génesis 2 hablan de la creación, de la perfecta relación de Dios con el hombre. En Génesis 3 se quiebra esa relación, y de Génesis 3 hasta Apocalipsis es el plan redentor de Dios, atrayendo a todas las naciones. El corazón de Dios es que todas las naciones le conozcan por medio de Jesucristo. Todos los prodigios y señales que se mostraban desde el Génesis, el Éxodo y todo era para que conocieran al único Dios verdadero. Pero quiero que ustedes se pongan a pensar realmente qué hay de aquellos que están clamando por salvación. Y vamos a ir a un versículo en Mateo 9:36, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo voy a leer, me siguen con su vista. Y dice Mateo 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo voy a repetir. Jesús estaba viendo a las multitudes. Quiero que se imaginen ese escenario. Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las misiones, tener compasión por aquellos que no han escuchado del Evangelio. Pero muchas veces
si llega aquí una persona con una necesidad y llega un drogadicto, no estoy diciendo que sea esta iglesia, sí, muchas veces nos sentamos hasta atrás. Y una persona bien tatuada, bien pum, ¿en dónde nos sentamos? Nos da miedo. Y son a los que debemos de ir. La gente que no conoce de Cristo, debemos de estar viendo como Jesús veía, con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Y ese parte para mí, la gran comisión cuando lo vemos no es algo del pasado, tampoco es algo que se implementó ahorita, tampoco es algo opcional para algunos creyentes, mucho menos se trata de un principio opcional. Cristo no nos dejó aquí en esta tierra solamente para venir y cantar. Nos dejó para venir y cantar y darle gloria y salir como bengalas a aquellos lugares donde no hay salvación. Para eso nos dejó, para hacer luz. Porque las misiones son una parte opcional, pero la adoración es eterna. Y por eso existen las misiones. Porque yo voy a ir a los lugares donde están clamando por salvación, donde no hay luz. Y una iglesia que no está predicando a los perdidos es una iglesia que no está amando a Dios. Así que iglesia, si tú no estás predicando a los perdidos, es porque tu relación con Dios no es una relación de amor, no es una relación de comunión, porque Jesús para eso vino, a alcanzar a aquellos que estaban como ovejas sin pastor. Y una iglesia que no predica es una iglesia que se va a extinguir. En los primeros siglos el evangelio se expandió, pero después otras religiones, los musulmanes, empezaron a invadir. Realmente la religión más grande de todo el mundo son los musulmanes, porque en el cristianismo engloban testigos de Jehová, engloban mormones, engloban todas las denominaciones católicas, pero realmente la religión más grande del mundo son los musulmanes. Y hay estadísticas que marcan que en México están entrando, y si para el 2040, 2050 la iglesia no despierta, va a haber más musulmán que cristianismo aquí. Y quiero que se pongan a pensar, los primeros discípulos no entendieron la gran comisión, los primeros cristianos no entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia guardó silencio, se quedó callada, se quedó quieta, se quedó cómoda. Porque pensamos, mi eternidad es con Cristo, pero ¿qué de aquellos que van a pasar una eternidad sin Cristo? Yo en lo personal no puedo vivir pensando en aquellas personas que no tienen a Jesucristo. Veo y en verdad mi corazón se compunge. Y digo, ellos necesitan de la salvación, necesitan de eso que estamos cantando. Cantamos en júbilo, cantamos de la justicia de Dios. Pero no solamente se trata de cantar, se trata de vivirlo, se trata de reflejarlo. Y te pregunto, ¿qué pasaría si tú solamente fueras el único factor de predicar a Cristo con tu vida? ¿Cuántos se convertirían? Hay muchas partes donde yo me pongo a pensar, si la iglesia no hubiera guardado silencio, la iglesia ya hubiera terminado la gran comisión. Y todos somos llamados a predicar, no importa lo que tú estés haciendo, no importa tu estado civil, no importa si eres bajito, no importa si sabes hablar, no importa si eres muy elocuente, Dios te está llamando a predicar a toda la iglesia, porque yo veo en toda la palabra hombres muy débiles con un Dios extraordinario, porque yo no conozco grandes hombres de Dios, yo conozco hombres muy débiles con un Dios maravilloso, con un Dios que transforma, con un Dios que cambia, con un Dios que impacta. Y pues ya les dije la estadística, hermanos, 800 millones de personas en el mundo, 8,000 millones de personas en el mundo, pero hay 3,000 millones de personas que morirán, que están muriendo hoy sin escuchar esta maravillosa historia del Evangelio. El 40% del mundo no conoce quién es Jesús. ¿Recuerda quién te predicó? ¿Recuerda quién te habló? Que hubo alguien valiente que un día decidió venir aquí a México y poder empezar a compartir la palabra. Porque la Biblia que tenemos ahorita hoy en día no estaba en los siglos pasados. Y a mí me retumba cuando escucho Apocalipsis 7:9, que dice de toda la inclinación. Cuando vinieron en Hechos 2,
que vino el Espíritu Santo, estaban ellos hablando lenguas humanas, porque todos les entendían. Tenían unos de Asia, tenían otros de África, que se ponen a pensar que cuando estemos delante del Cordero, que no llamemos allá adorando, porque nosotros no cumplimos con la tarea. ¿O qué cuando estemos delante del Cordero y nos pregunta, ¿qué hiciste para que mi reino se estableciera en la tierra? Porque el reino de Dios ya está ahorita establecido y nosotros debemos de estar apuntando a vivir hacia la eternidad, pero muchas veces nos confunde más esta tierra pasajera que la eternidad. Y voy a dar otra estadística para meterme de lleno al mensaje. Si envían misioneros, hay 400,000 misioneros en todo el mundo, pero solamente el 3% están yendo a los lugares donde nunca han escuchado de Jesús. El otro 99% va a lugares donde ya hay acceso del Evangelio. Esto deja un misionero por cada 250,000 que no han escuchado del Evangelio de Jesús haciendo una tarea muy nula. Pero algo que a mí me apasiona es que las misiones son imposibles para el ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos en el nombre de Dios. Y en Hechos 13, no nos vamos a meter. Vamos cuando a Pablo y a Bernabé los van a enviar. Era una iglesia que quería impactar hacia afuera. Era una iglesia que sabía que había necesidad, porque más adelante, no recuerdo si es el versículo 45 o 47 que dice: Dios me está llamando a predicar a aquellos que no conocen del Evangelio. Vemos una iglesia que trabaja, una iglesia organizada, una iglesia que impactaba, una iglesia que estaba desesperada por llevar el mensaje de salvación a aquellos que están clamando. Algunos de nosotros a lo mejor hemos tenido experiencias misioneras, pero quiero que sepas algo. Dios ha hablado, y cuando Dios habla nosotros debemos de responder. Y a todos los que estamos aquí nos ha mandado a predicar el Evangelio. Si yo le estoy predicando el Evangelio, estoy desobedeciendo a Dios. No estoy viviendo como Dios quiere que viva, porque Dios tuvo un solo hijo, y ese hijo fue misionero, porque vino y se encarnó sin tener necesidad de estar aquí. Vivió como nosotros, comió como nosotros. El que es creador de todo se humilló. Y muchas veces nosotros no nos queremos humillar. Decimos: ¿cómo voy a ir con esa persona si es bien mala? ¿O cómo voy a ir con ellos? No, se ve que son bien malos. Si nosotros quitamos a Cristo de nuestra vida, estamos igual que ellos. Y vamos a meternos de lleno. Ahora sí, vamos a ver un poquito de 3 hombres que fueron llamados por Dios. Vamos a ver la vida de Abraham, la vida de Moisés y la vida de Pablo. Porque el llamado de Dios a nuestra vida proviene del mismo. Vamos a ir a Génesis 12:1. Génesis 12:1. Y lo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vemos que el llamado viene de ¿quién? De Dios, porque Dios mismo le está diciendo a Abraham, a un hombre de aproximadamente 75 años, que ya no tenía a lo mejor nada que hacer más que descansar con su familia, le está diciendo Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vemos un Abraham ya grande, porque el llamado de Dios, no importa si eres pequeño o eres grande, Él te puede llamar a la edad que sea. Y vemos claramente que es un llamado de Dios. Vamos a ir a Éxodo 3:10. Éxodo 3:10. Y lo voy a leer. Éxodo 3:10. Y dice así: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos ahí bien claro. ¿Quién está llamando a Moisés? Dios mismo. Moisés, un Moisés que era tartamudo, un hombre que era muy inseguro, un hombre que tenía problemas con su carácter y
que poco a poco fue siendo restaurado. Porque si vemos nuestra vida en la línea, Dios nos va transformando por medio de su evangelio, pero nosotros debemos de creerle a Dios y obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo por decir, de mi familia, y voy a dar un testimonio que no me gusta decir mucho, pero de mi familia no esperaba nada, pero decidí creerle a Dios. Y sé que todo lo que estoy haciendo es por Dios. Y sé que todo lo que voy a caminar es por Dios. Porque no me considero un buen predicador, pero considero creerle a Dios y sé que Dios impacta la vida de los corazones de los demás. Y vemos dos personajes, uno de una edad avanzada, vemos un Moisés que tenía problemas con carácter, que era tartamudo y que era asesino. Vamos a ver a Hechos 9:3. Hechos 9:3. Y lo voy a leer. Haciendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente él le rodeó en un resplandor de luz del cielo. Vemos a Pablo, una persona que estaba persiguiendo a la iglesia. Vemos en los tres tiempos que acabamos de leer a Abraham, vemos a Moisés y vemos a Pablo. Son tres épocas diferentes, pero Dios en esas tres líneas diferentes del tiempo, Él había decidido levantar a Abraham para que por medio de ese pueblo, para que por medio de su genealogía hubiera un pueblo que le pudiera servir y que diera a conocer su nombre. Vemos un Moisés que vivió en un tiempo donde había esclavitud, que Dios lo llamó a rescatar al pueblo de Israel. Vemos en un tiempo donde Pablo estaba en la iglesia primitiva, donde estaba predicando la iglesia primitiva y Pablo estaba persiguiendo. Vemos tres llamados específicos para cada persona, pero estos llamados implicaban una entrega total. Y te pregunto a ti, ¿realmente estás entregando totalmente tu vida a la obra? ¿Estás entregando todos tus años al servicio a Dios? Porque la vida se va rápida. Estamos un tiempo aquí. Voy a contar un testimonio de un hermano que me dijo de la iglesia del sur de Asia y otro de China. Bueno, voy a compartir un testimonio de la Sierra Tarahumara. Muchas veces nosotros como iglesia pensamos, es un llamado para mi vida, tengo que ir a la iglesia una vez a la semana, tengo que hacer devocional, tengo que estar orando, tengo que estar cantando, tengo que estar ensayando. En la Sierra Tarahumara hay gente que camina 4 horas para escuchar de la palabra. En la Sierra Tarahumara hay gente que no va desayunada porque no tiene que comer. En la Sierra Tarahumara hay gente que está entregando su vida a pesar de que sus casas sean quemadas porque son perseguidos por su fe. Yo lo vi. Ellos saben lo que Dios tiene para la eternidad, pero muchas veces nosotros no abrazamos eso como Abraham, Moisés y Pablo y como varios personajes de la Biblia. Estamos tan cómodos con mi yo que no estamos entregando nuestra vida a aquel que entregó todo por nosotros, aquel que nos libertó del pecado, aquel que nos volvió a una relación con el Dios maravilloso que tenemos y que si ahorita nosotros reclamamos, sabemos que está escuchando, porque en algunas naciones tienen millones de dioses que no los escuchan, pero nosotros que tenemos la verdad, venimos muchas veces cada domingo o cada día que queremos o abrimos nuestra Biblia, cada vez que queremos y nos vamos diario a buscar a ese Dios que sabemos que escucha, a ese Dios que sabemos que transforma, ese Dios que sabemos que es de impacto, ese Dios que es palpable, ese Dios que yo sé que si le oro me va a escuchar. Pero que pensemos, hermanos, en verdad, como Abraham, como Moisés, como Pablo, cuando fueron llamados, hay gente que no conoce el Evangelio, hay gente que está muriendo y que está adorando a dioses que no escuchan, que es como si yo le hablara a la piedra. Son demonios a los que están adorando. Hermanos, piensen en el llamado que Dios está haciendo para tu vida, porque no te llamó solamente a venirte a sentar,
No te llamo solamente a escuchar cada domingo de la palabra. Te está llamando a que salgas, a que seas luz. Aquellos que están clamando por salvación. Aquí en León hay mucha gente que no conoce del Evangelio, porque la iglesia está en silencio. Si la iglesia despertara y predicara, León cambiaría. Porque una nación que conoce del Evangelio es una nación transformada. Vamos a ver 3 puntos importantes en estos llamados, porque hay similitudes. Y yo sé que Dios te está llamando. Yo sé que Dios te está pidiendo algo. Alguien nos estaba llamando. Y no nos vayamos. Yo los voy a ir leyendo, hermanos. Aquí los tengo. Dice en Génesis 12:1 con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vemos, alguien nos está llamando. En Éxodo 3:4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hechos 9 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y muchas veces nos podemos preguntar, aquí Dios les estaba diciendo palpablemente, pero en la palabra nos está llamando en Hechos 1:8, que nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, para ser testigo en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso no nomás fue para los apóstoles y discípulos, fue para todos, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para que nosotros seamos testigos. Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, predica. Si quiero ver el Espíritu Santo obrando en mi vida, predico. Porque dice también Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder es cuando yo hablo. Porque si vemos en la Biblia decía, se paraban los profetas y decía: palabra de Dios vino a mí, y predicaban, y había poder. Vemos en el Nuevo Testamento cuando vino Jesucristo, habló y había poder. La viuda tuvo esperanza, el ciego pudo ver, el cojo se pudo levantar, la mujer de flujo tuvo sanación. Entonces, hermanos, cuando Dios habla y Dios me está llamando, es para que predique de Él. Hermanos, yo cuando recibí mi llamado del Evangelio, de ir a las misiones, no vino un profeta y me dijo: Víctor, te vas a ir. Muchas veces no vamos a tener visiones y sueños. Muchas veces no se te va a aparecer Jesús y te va a decir con voz audible. Tal vez solamente tendrás una convicción en tu corazón tan firme. Cuando Dios me llamó a misiones fue en la Sierra Totonaca. Llegué y vi a los niños que tenían mucha necesidad. Yo sufrí mucha pobreza en parte del dinero de niños. Cuando llegué, me vi reflejado en los niños. Me dolió que tuvieran pobreza, pero lo que más me dolió es que no tenían la palabra en su idioma. Eso me dolió demasiado. Y hermanos, entonces si Dios te está llamando a algo específico en tu vida, obedece, porque todos somos llamados a predicar. Todos somos llamados a hablar. Y hermanos, en verdad, piensen, tú puedes morir hoy y vas a despertar en la eternidad, pero en verdad hay gente que va a morir, va a despertar en una eternidad sin Dios. Dios te va a demandar, iglesia, si no estás predicando. Dios te va a demandar aquella sangre de la gente que tuviste esa oportunidad y que solamente los dejaste pasar. Y quiero que en verdad se pongan a pensar, si no están predicando a Dios, analicen su vida, si realmente han tenido un encuentro personal con Jesús. O analicen si están teniendo una relación concreta con Dios. Porque no puede ser posible que hayamos sido alcanzados por el Evangelio y que no prediquemos. Porque el Evangelio transforma, el Evangelio impacta. Hace rato platicaba con el pastor
Yo crecí en una familia disfuncional totalmente, pero por el poder del Evangelio orando, yo puedo comer con toda mi familia junta. Puedo ver que Dios transformó la vida de mi padre y de mi madre. Puedo ver la vida transformada de mis hermanos. Puedo ver familias disfuncionales que yo de pequeño nunca pensé que pudiera pasar hasta que tuve un encuentro con el Evangelio. Entonces, hermanos, si Dios te está llamando, obedece ese llamado. Y vamos a ir a otro punto. Si encontraban ocupados cuando vino el llamado, igual, si quieren no busquen, yo los leo, porque vamos a ver muchos puntos. Y en Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot sus hijos, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos que Abraham estaba ocupado haciendo algo con su familia. Vamos en Éxodo 3:1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Zoret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vemos que Moisés estaba haciendo algo, estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice con Pablo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En Hechos 9:1 vemos tres hombres. Abraham estaba ocupado, Moisés estaba ocupado, y Pablo estaba súper ocupadísimo persiguiendo a la iglesia del Señor. Vemos tres hombres ocupados. Dios te va a llamar cuando tú estés ocupado. A lo mejor dices: ya tengo una estabilidad económica, ya tengo un trabajo, ya tengo mi esposa, ya tengo mi futuro hecho. Muchas veces cuando estamos siendo ocupados es cuando Dios nos llama. O cuando eres joven: estoy joven, tengo muchas fuerzas para salir adelante. Dios te puede llamar tanto en tu juventud, tanto en tu niñez, o como ya en un futuro cuando dices: ya estoy jubilado. Dios te puede llamar en cualquier momento, pero muchas veces un impedimento para responder al llamado de Dios soy yo mismo, porque no quiero obedecer lo que Dios ya me dijo que hiciera. Yo en lo personal, cuando Dios me llamó a misiones, recuerdo que estaba ganando muy bien. Yo de niño fui muy pobre, no tenía zapatos, no tenía mucha ropa, nada. Vivía en una casa de cartón, literal. Cuando Dios me llama, mi pensamiento de niño es: yo voy a ser rico de grande. Y estaba ganando bien. Era así como que: Dios, ¿por qué? Porque en este momento de mi vida, pero preferiría escuchar la voz de Dios. Soy más rico ahorita que si tuviera todo el dinero del mundo, porque tengo a Cristo. Entonces, hermanos, Dios te puede estar llamando ahorita para que tú vayas a predicar y dejes todo tu trabajo, que dejes todos tus sueños, para que pongas tus sueños en el corazón de Dios. Dios te puede estar llamando a la edad que sea. Vemos a un Jeremías que lo llamó desde antes de su nacimiento. Vemos a un Isaías que lo llamó cuando iba a ser invadido y el pueblo de Israel, donde a lo mejor no había esperanzas. Vemos un Pablo que lo llamó cuando estaba persiguiendo la iglesia. Vemos un David que nadie creía en él y Dios la llamó. Vemos un Jonás que estaba renegando y Dios lo llamó. Porque si vemos la historia, Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive había invadido el pueblo de Israel y había matado a mucha gente del pueblo de Israel, y era una gente muy sangrienta, y Jonás no quería porque decía: ¿cómo voy a ir a ese lugar? Y prefería ir a Tarsis. ¿Había necesidad de Tarsis? Sí, pero Dios lo llamó a un lugar en específico. Entonces te pregunto, iglesia, ¿Dios te está llamando a algo? Obedece. Porque no hay nada más miserable que un creyente que no está obedeciendo a Dios. Los perdidos pues siguen su vida,
pero nosotros que conocemos la verdad, nos está llamando a predicar y hacer luz en todas las naciones. Entonces, si tú ya estás jubilado, si tú estás en la escuela, si tú ya tienes una vida estable, deja todo lo que tienes y persigue al Señor. Y vamos a ir a otro punto. Eran llamados a una encomienda específica. Vamos con Abraham en Génesis 12, yo lo leo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Vemos en Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos en Hechos 9:15, que le dice a Pablo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Algo impresionante. Abraham fue llamado para que por medio de su linaje la bendición iba a ser Cristo. Si Abraham no hubiera obedecido, porque hubiera dicho a lo mejor, ya soy grande, ya tengo todo, porque Abraham era de billete, pudo haber dicho, ¿cómo me voy a ir? Pero Abraham obedeció, y por medio de su obediencia trajo bendición a todas las naciones, porque la bendición es Cristo, y esa bendición la tenemos palpable aquí hoy en día. Vemos a Moisés, un hombre tartamudo, que le decía, mejor envía a Aarón, él habla como que mejor. Dios no se fija en las cualidades humanas, se fija en el corazón. Entonces vemos un Moisés que obedeció, y por medio de la obediencia de Moisés los pueblos paganos supieron de ese Dios maravilloso que tenía el pueblo de Israel. Vemos un Pablo que le dice, instrumento me será este, para que llevar el evangelio a los gentiles, un pueblo despreciado por los judíos, que no se juntaban con ellos, que los veían como perros. Pero a mí me impresiona mucho, y ahora vamos a entrar a un núcleo con Pablo. Dios lo llamó desde el vientre de su madre, y vamos a ir, y esto sí lo vamos a buscar todos, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Cuando lo tienen me dicen amén. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, y lo voy a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo voy a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Pablo se llamaba Saulo, su nombre significa el deseado. Pablo anteriormente, ¿qué quería hacer? Lo que su corazón dictaba, porque era un hombre que sabía la escritura, era un hombre que enseñaba la palabra, pero todo lo hacía conforme a su corazón, porque quería ser visto, quería presentar sus cartas. Fui instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, y son esas cartas que muchas veces nosotros ponemos hoy en día, las cartas que Pablo dio. Pablo quería ser el deseado, pero vemos en Romanos 1:16, cuando él tuvo un encuentro personal con el Evangelio, que dice, porque no me avergüenzo, porque Pablo sabía que había sucedido algo extraordinario en su vida. El deseo personal que él había tenido para ministrar y todo eso, algún día Pablo tuvo que haber sido bajado del caballo, y Pablo se convirtió en el humilde, en el menor. Nosotros debemos de tener ese corazón como Pablo. Cuando tenemos ese encuentro con el Evangelio, somos lo peor, nos dice la palabra, a lo vil, a lo despreciado, yo alcancé. Entonces no somos lo más maravilloso, iglesia. Lo maravilloso que tenemos es a Cristo, y Pablo lo entendió. Pablo, cuando se convirtió en el enviado. Era el deseado y ahora era el enviado. Pablo ya no pretendía ser el mayor. Pablo sabía que todo era para bendición a los demás, que no era una intención que había nacido en su corazón, era algo mayor, era una intención que había nacido en el corazón de Dios. Y Pablo pudo dejar esa
esa parte atrás en su vida para convertirse en el enviado y seguir el corazón de Dios y no su corazón. Es lo que está hablando Pablo en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé que es el Evangelio. Pablo, que había sido golpeado, vemos la parte, y lo voy a repetir muchas veces, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, que había sido latigado, Pablo, que había sido naufragado, Pablo, que había sido apedreado, Pablo no se avergonzaba de nada de eso, porque sabía que el Evangelio transforma, el Evangelio cambia las vidas, el Evangelio trae dignidad, el Evangelio es algo que transforma al interno, que nos da una relación con Dios, que nos trae de muertos a vivos, porque los que están viviendo sin el Evangelio están muertos, hermanos. Y me duele mucho en mi corazón que la iglesia esté guardando silencio y se esté avergonzando del Evangelio, porque cantamos: maravilloso Dios, que tú derramaste todo en la cruz, derramaste la última gota, pero no queremos dar una gota de sudor y de nuestra sangre, porque Jesucristo sea conocido en todas las naciones, hermanos. Debemos de tener ese corazón de decir: yo no me pertenezco a mí, pertenezco al Dios vivo. Y es algo que debe de ser constante en nuestra vida, hermanos. El Evangelio no es algo que conocemos, impactó solamente un tiempo en nuestra vida. Es algo que debe de ir formando y transformando para la bendición de los demás, no para mí. Porque cuando Jesucristo vino a morir por los perdidos. Vino a morir para que pudiéramos tener una relación personal con Dios. Vino a unir el cielo y la tierra. Y muchas veces el mayor estorbo para que yo predique el Evangelio de la iglesia misma, lamentablemente, porque la iglesia no quiere salir, la iglesia no quiere hablar, y es el plan A de Dios. No hay plan B. El plan A de Dios es la iglesia. Hermanos, vemos a Pablo en Romanos 1:16, donde ya no veía el Evangelio como un dogma, como algo religioso, como algo como filosofía, ni una forma de recibir o llevar algo así como religiosidad. Lamentablemente la iglesia se está volviendo religiosa y está perdiendo el corazón de Dios. La iglesia debe de conectar con el corazón de Dios, porque el Evangelio se origina en Dios mismo. Cuando pienso en el Evangelio, pienso en aquel que transformó todo, que creó todo, perdón. Pienso en aquel que puede revivir a un muerto. Pienso en aquel que puede decir: Lázaro, levántate, y da vida al enfermo. Pienso en aquel que cuando estaba la mujer del flujo y lo tocó, fue sanada. Pienso en aquel que dignificó la vida. Pienso en aquel que llamó a Pedro, llamó a Juan. Pienso en aquel que nos está llamando, iglesia. ¿Para qué? Para que compartiéramos una vida tangible, que digamos: Jesucristo está vivo, los demás dioses están muertos, Mahoma está muerto, Alá, todos los dioses que puedan haber no son dioses vivos, y nuestro Dios está vivo, y ese Dios te levantó a ti, porque estábamos muertos espiritualmente cuando no teníamos a Cristo. Muchas veces, iglesia, creemos en el Dios milagroso de la Biblia, pero no creemos en el milagro. No creemos que Dios puede transformar a mi familia, porque decimos: mi hermano es bien borracho, Dios no lo va a cambiar. No, con ella ni hables. La iglesia católica nadie la va a poder cambiar. Las religiones nadie las va a poder cambiar. Ponemos las circunstancias arriba de Dios muchas veces y no queremos que Dios pueda impactar la vida de los demás. O muchas veces nos quedamos nuestro: esta enfermedad es mía. ¿Quién cargó todo en la cruz? Cargó todas esas enfermedades, y hacemos nuestro cosas que Dios ya cargó en la cruz por medio de la persona de Jesucristo. Cargamos: mi familia ya está así, nadie la va a poder cambiar.
En vez de que digamos, Dios puede cambiar la familia que tengo para honra y gloria de Él. Hermanos, un testimonio, una hermana de la Sierra Mixteca, la hermana Nieves, ella no sabía ni leer ni escribir. Cuando ella conoció el Evangelio, fue algo impresionante. Porque fue un misionero, le compartió y ella oraba. Tuvo un encuentro personal con Dios y le dijo: Dios, yo no sé leer en español, no sé leer en mixteco, permíteme aprender a leer para poder compartir a estos lugares del Evangelio. Es una hermana que sabe leer en español, que sabe leer en mixteco, que sabe hablar las variantes del mixteco. Es una hermana que su esposa la golpeaba, la azotaba, un hombre muy alcohólico que es misionero junto con él porque se arrodilló, lloró y le creyó al Señor. Y está impactando la Sierra Mixteca. Una persona que llega hasta aquí, que tú la ves que ha sido apedreada, que ha sido maltratada, que ha sido expulsada de su iglesia, pero ella me ha dicho: hermano Víctor, tenemos que predicarle el Evangelio, tenemos que tener fe, no nos podemos mover. Esa gente necesita del Evangelio. El enemigo no son ellos, el enemigo es Satanás y ya está vencido. Una hermana que aparentemente, si la viéramos ante la sociedad, no sería nada, pero es todo cuando tenemos a Cristo. Hermanos, el Evangelio es vigente hoy en día. El Evangelio transforma. Debemos de creer las promesas del Señor porque son reales. Las cosas pueden cambiar. El Evangelio debemos de creer que penetra corazones, que cambia todo. Levantémonos, iglesia. Y la conjugación aquí a mí me parece algo impresionante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando el hombre habla y predica el Evangelio, viene el poder de Dios. Porque cuando yo hablo la palabra de Dios, el Evangelio no está preso. El Evangelio impacta corazones. Debo de hablar. Debo de ir a aquellos lugares donde nunca se ha predicado. Debo de ir con los chatinos. Debo de ir con los mixtecos. Debo de ir con los chinos. Debo de ir con los indios. Debo de ir con los tarahumaras a decir: palabra de Dios es esta. Y este es el Evangelio. Y esa es la palabra que trae vida. Hermanos, levántense. En verdad, cuando yo leo la palabra y veo que Juan el Bautista viene, dice: esta voz que cree clamaba en el desierto, y vino y predicó la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino, lo voy a repetir, los ciegos vieron, los cojos anduvieron, la mujer de flujo encontró sanidad, la viuda encontró esperanza. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, nada puede quedarse igual. Pero si yo no estoy predicando del Evangelio, es porque me estoy avergonzando, hermanos, del Evangelio que trae esperanza. Hermanos, tenemos que salir de estas cuatro paredes y predicar a aquellos que están clamando por salvación. Yo veo salir bengalas de México hacia los lugares que están en tinieblas, porque son como luces que van a llegar y que va a ser plantado. Y si perdemos nuestra vida, está bien, porque si queremos ganar nuestra vida para nosotros, la vamos a perder. Pero si se la entregamos para el reino, es mejor. No podemos estar desperdiciando nuestra vida, hermanos, sentados. No podemos estar desperdiciando nuestros días sabiendo que hay gente que está muriendo sin Cristo. No podemos estar desperdiciando nuestras energías. Debemos de salir, debemos de clamar, debemos de ser esa sal, pero afuera del salero. Debemos de ser esa luz, pero fuera de la iglesia, porque muchas veces decimos, hermanos: ya quiero que Cristo venga. Pero ¿qué tal si la iglesia no está preparada para que Cristo venga? ¿Qué tal si la iglesia te está haciendo luz? ¿Qué te va a estar encontrando Cristo cuando Él venga? Te va a estar encontrando cómodo, avergonzándote del Evangelio, porque podemos decir: no me avergüenzo. Pero si en verdad yo no estoy viviendo mi vida para aquellos que están clamando por salvación, es que sí me avergüenzo. Porque muchas veces yo puedo decir algo, pero mis hechos no están otra cosa. Yo puedo venir a cantar y todo, pero no puedo estar predicando el Evangelio. Puedo estar leyendo la luz para mí, pero leemos la palabra para tener una relación con Dios
y por medio de esa relación con Dios predicar a aquellos que claman por salvación. La iglesia necesita ser luz, no en la iglesia, porque de nada sirve si yo pongo otro foco aquí si ya hay luz. La luz sirve donde la gente está clamando por salvación, donde 3,000 millones de personas están muriendo porque no tienen la palabra en su idioma. Ahí es donde sirve la luz, hermanos. Un misionero, Hudson Taylor, a lo mejor muchos lo conocen, él decía: le imploré que me diera algún trabajo que hacer para él, como una expresión de amor y agradecimiento, algún servicio entregado sin importar cuál fuera, pesado o insignificante, algo que le agradara, que yo pudiera hacer por él, que tanto había hecho por mí. Él hizo todo por nosotros, y Hudson Taylor lo entendió. Él hizo esta oración cuando aproximadamente tenía 16 años y lo llamó a la China. ¿Sí es a la China, mi amor? Sí, a la China. Lo llamó aproximadamente hasta los 20 años. ¿Quieres ver? El poder de Dios predica. Pero si te pregunto, ¿no quieres ver nada? Quédate sentado, no hagas nada, no participes, no hables, quédate quieto, deja pasar el tiempo, deja pasar tus años de fuerza, deja pasar todas tus virtudes, deja pasar todo. Si no quieres ver cosas para la eternidad, porque dice la palabra que vivimos para la eternidad. Y ahorita los que tenemos a Cristo estamos viviendo para la eternidad. La eternidad no es cuando moramos y estemos allá, la eternidad está aquí. Entonces, hermanos, debemos estar viviendo para la eternidad. Debemos de estar clamando. Y voy a repetir: ¿quieres ver? El poder de Dios predica la salvación que hay en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Si tienes miedo de perder tu vida, nuestra vida no vale nada. Y voy a leer un versículo y quiero que si todos vayamos a ese, Hechos 20:24. Hechos 20:24, y lo voy a leer desde el 18. Me dicen a ver cuando lo tengan, y lo leo desde el 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Dice el 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y dice el 24, y quiero que se lo adjudiquen a su vida y que se pongan ahí su nombre: Víctor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es impresionante. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es algo impresionante que dice Pablo. Sabe que le esperan prisiones y cárceles y no le importa, porque dice: pero de ninguna hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, nos importa mucho nuestra vida, pero debemos de hacer este versículo algo nuestro y decir: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe lo que Dios me mandó como iglesia, y nos mandó a predicar. Hermanos, debemos de morir a lo que somos para que Cristo viva más en nosotros y
podamos estar predicando a aquellos que están clamando por salvación. Voy a dar algunos nombres de algunos dioses que adoran allá. Durga, Kali, Vishnu, que dicen que Vishnu, por medio de Vishnu, hubo una reencarnación en Krishna, y Krishna, según es la que pone en los corazones de la gente de allá, ¿se imagina? ¿Qué tan perturbado está? ¿Y qué distorsión hay? Ganga, Agni, Parvati, Hanuman. Ganga, el dios río. Escuché el testimonio de una mujer que aventó a su niño como sacrificio al dios río para que tuviera misericordia por ella. Qué feo, hermanos. Krishna, la que mora en los corazones. Vishnu se encarnó en Krishna para venir a salvar al mundo de sus pecados, para calmar la maldad, y algún día va a venir en un caballo blanco a salvar a toda la humanidad. ¿Qué parecido tiene con Cristo? Vemos a Satanás que Jesús no es. Yo cuando platicaba con mis amigos de la India, ellos están aterrados por seguir norma tras norma. Están como los profetas de Baal. Hay gente que allá se destaca por sus dioses. Buscan al dios Rata, buscan muchos dioses, pero hermanos, nosotros tenemos el Evangelio, tenemos todo. Y voy a leer algo que dice en Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor ya habló y tenemos que hablar. Lo voy a repetir. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ya habló Dios. Lo voy a leer. Mateo 28:18. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y lo repito. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando vemos ahí, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, se refiere a etnias. La traducción original son etnias. ¿Y qué dice el 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Algo impresionante. Jesús se acercó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Van en mi nombre, van en mi poder. Por tanto, id a ser discípulos. El fin de todo es hacer discípulos. Y esta parte de aquí de Mateo 28 es algo progresivo, no es algo que va en retroceso, es algo constante. Voy haciendo discípulos todo el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque he creído en lo que Jesús me ha dicho. Soy discípulo. Y gente que va atrás va viendo que soy discípulo del Maestro. Y todo lo reflejo para la gloria de Él. Y se hacen más discípulos. Y es algo constante. No es algo que solamente fue dado a ellos. Te pregunto, ¿cuántos discípulos has hecho en estos años? Porque es el mandato a la iglesia. Y vamos a Hechos 1:8, y con esto voy a cerrar. Hechos 1:8. Lo leo. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hermanos, si recibimos ese poder, es para compartir el Evangelio precioso. Si recibimos ese poder, hermanos, es para hablar del Evangelio. Si recibimos ese poder es para no avergonzarme, como lo vimos en Romanos 1:16. Si recibimos ese poder es para ir a aquellos que están clamando por salvación. Porque si una iglesia dice que tiene poder del Espíritu Santo
y no está enfocando su vida a llevar el Evangelio a las naciones y a misiones, es una iglesia que no está siendo dirigida por el poder del Espíritu Santo. Porque una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo sabe que su tarea es misiones y predicar el Evangelio a todas las naciones. Si una iglesia no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, es una iglesia que se está quedando quieta y que no está hablando. Si mi vida no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, estoy callando. Voy a lanzar un reto a mi iglesia. Si tu vida fuera la única evidencia de que Cristo está vivo, ¿alguien estaría convencido? Debemos de vivir el Evangelio, hermanos. Es algo palpable, es algo real. Debemos de decir: Espíritu Santo, ven y obra en mi corazón y en mi vida. Espíritu Santo, ven. Y dice la palabra que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más queremos, hermanos? Si tenemos todo. Y voy a dar una estadística. Un misionero en la India, aproximadamente, le tocan de 5 millones de habitantes a un misionero. No sé cuántos millones sean aquí en León. 1,5. Imagínate si multiplicaran por 5 y te pusieran a ti y yo solo y con 33 millones de dioses que son demonios a predicar. ¿Cuánta necesidad hay de que la iglesia se levante? Imagínense que dejaran aquí a una persona y que todos los demás no fueran salvos y que no fueran creyentes. Deberían de ser como Pablo y decir: voy a ir a aquellos lugares que no conocen al Dios vivo, voy a ir a perder mi vida, como hizo Jesucristo, que vino y sabía que iba a perder su vida en una cruz y no le importó, porque sabía que por medio de eso íbamos a poder tener una relación continua con Dios. Deberíamos de tener ese corazón que tuvo Jesús mismo, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Debemos de decir: pero no me avergüenzo, porque el Evangelio levanta muertos, y levantó varios muertos aquí. Hermanos, vayamos a aquellos que están clamando por salvación. El Espíritu Santo debe de estar ahorita en nuestros corazones diciendo: sal, iglesia, y predica. Huirabá, Namaskar, Shomradá. ¿Alguien me entendió? Esas lenguas necesitan del Evangelio. Hablé hindi y hablé tarahumara. Hermanos, ¿qué pasaría? Voy a cerrar con este testimonio de la iglesia de China. Un miembro de allá decía: nosotros queremos ser como la iglesia de México, porque allá tienen la Biblia completa y se reúnen en iglesias y cantan y glorifican al Señor juntos y oran juntos. Me imagino que hay un avivamiento muy fuerte. Y el misionero, ¿qué crees que les contestó? No, vamos a orar para que la iglesia sea como la iglesia perseguida de aquí, porque ustedes se comen la Biblia y se saben la Biblia completa, viven el Evangelio. No les importa si no se sientan en sillas cómodas, no les importa si caminan, no les importa si pierden su vida, porque la iglesia de allá sabe que si se reúnen así los descubren, van a perder su vida. Y muchas veces la iglesia de aquí no quiere venir a la iglesia porque el hermano ya me hizo una cara, porque no predica muy bien el pastor, porque la alabanza no me gusta, porque la silla no está cómoda. Los cristianos caminan 3 horas para ir a escuchar del Evangelio. Los tarahumaras caminan mucho tiempo para escuchar del Evangelio. Hay gente que está muriendo por escuchar del Evangelio. Y nosotros no puede ser una iglesia que está viva, no puede ser una iglesia que despierta, no puede ser una iglesia que dice: voy a perder mi vida y no me importa nada con tal que más gente escuche del Evangelio.
lo mejor ya me pasé un poco más del tiempo, perdón, pastor. Pero debemos de ser y conectar con el corazón de Dios y ser como Pablo. Pablo en un principio era un hombre erudito que buscaba a Dios, pero lo buscaba a su manera. Cuando tuvo un encuentro personal con el Evangelio, él ya no seguía su corazón, seguía el corazón de Dios y se conectó tanto que sabemos que Pablo perdió su vida con tal de predicar el Evangelio. Isaías fue cerrado. Jeremías también fue muerto. Vemos a los hombres de fe, queremos el que conquista reinos, pero no queremos ser de aquellos que pierden su vida por el Evangelio. Y vemos en Hebreos que dice Abraham: y yo tenía mi vista puesta en aquel cuyo fundamento y arquitecto es Dios, que es lo eterno. Y nosotros debemos de ser así. Debemos de ser como ese Juan el Bautista, que no le importó que le cortaran la cabeza. Debemos de ser como ese Juan, que no sabemos dónde murió, pero creo que murió en Patmos, si no me equivoco, en la isla de Patmos. Jacobo perdió su vida. Hermanos, los primeros cristianos, no estoy diciendo que salgas y que mueras acá afuera, pero sí que pierdas tu vida por vivir a Cristo aquí en donde estés. Y si Dios te está llamando a ir a aquellos lugares que no conocen de Jesucristo, ve, porque no hay mejor lugar que estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. No hay mejor paz que estar en el lugar donde yo esté. Yo sé que en algunos lugares donde Dios nos está llamando, probablemente perdamos la vida, pero es algo que no me importa, en verdad. Con tal ver una persona, si una persona se convierte a Cristo, para mí eso es maravilloso. Fui violado yo. Mi padre arrastraba a mi mamá por toda la casa, pero de pequeño mi esposa dice que fui de los que conocieron el Evangelio por heredados, porque salía luego y pasaban misioneros y contaban historias misioneras y clubs. Yo decía, yo quiero ser como ellos algún día. En el año 2013, que Cristo me alcanzó, yo me aparté del Evangelio, me metí en drogas. Estaba en un rave, a lo mejor muchos de ustedes saben que es un rave, una fiesta electrónica. Conocí a gente que era satánica, gente que le gustaba la hechicería. Yo estaba ahí, ese año Dios comenzó a recordarme lo que yo había prometido de niño, porque yo de niño le decía a mi mamá, mamá, yo voy a ser misionero. No tenía concepto de misionero, pero decía que iba a ir a predicar. Estaba en esa fiesta y se me acerca un chico que le gusta la satanería. Me dice, Víctor, todos aquí están controlados por mi amigo, pero aquí Dios te cuida. Un mes después, saliendo de un antro, Cristo me alcanza. Y después de ese día, no he vuelto a probar ninguna droga. He podido perdonar a la persona que abusó de mí. He podido ver cómo Dios transforma la vida de mi familia. Vi un milagro en mi vida, porque hoy es testigo. Mi iglesia tenía miedo cuando yo entré, porque yo era líder de pandillas. Y decidí creerle a Dios, y decido creerle a Dios. Y veo una familia transformada en casa. Y lloro, en verdad, me compunge el corazón que la iglesia no esté predicando, que la iglesia no se esté levantando. Me compunge el corazón saber que hay gente que allá afuera está muriendo sin Cristo. Es algo que no me deja a mí vivir, porque hay mucha gente que necesita de ese gran mensaje. Hay mucha gente que necesita ser transformada. Porque ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera conocido del Evangelio? A lo mejor fuera un golpeador. A lo mejor yo estuviera muerto. Si hubiera decidido no creerle a Dios. Hay amigos míos que ya son pastores, que estaban en la pandilla. La hermana Nieves una vez me dijo, Víctor, ora por esa mujer, está muriendo. Recuerdo, y le decía, hermana, hay que llevarlo al hospital, estaba muy enfermo. Pero hermano, ¿no tienes fe? Oró y sanó. Entre más nos acerquemos a Dios y más proclamemos su palabra, vamos a ver el poder de Dios obrando en cada vida. Pero si no predicamos a Dios, no vamos a ver nada, hermano. Quiero que mi vida sea transformada. Predico a Cristo. Van a haber muchos problemas.
porque es clara la palabra. Algo que nos prometió Jesús fue que íbamos a tener sufrimiento, pero que íbamos a tener descanso eterno de Él. Entonces, entre más siga a Dios, más siga su voluntad, van a haber muchos problemas en tu vida, pero algo sí va a ser factible, es que el Evangelio transforma y cambia vidas, y yo lo he visto. Y yo sé que al otro lado del mundo va a haber gente transformada por medio del Evangelio. Vamos a orar, hermanos, nos ponemos de pie. Y si Dios te ha hablado algo, haz enfrente y entrégale tu vida a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque por tu obra en la cruz, Padre, por la obra de Jesucristo, que es por medio de Él que podemos tener salvación, que es por medio de Él que podemos tener el perdón de pecados, que es por medio de Él que podemos tener una relación correcta con Dios. Te ruego que si aquí hay alguien que tú le has hablado, Padre Santo, que él pueda arrodillarse y pueda clamar, y como las preguntas que hacía al principio, Padre, que es, ¿sabes para qué Dios te está llamando? ¿Sabes qué cosas Dios quiere hacer con tu vida? Que tú hayas hablado hoy aquí en esta mañana, Padre Santo, y que si hay un corazón aquí que ha decidido entregar su vida a servirte de tiempo completo, que no tenga miedo, Padre, que lo haga con valentía, porque sabemos que vamos en el nombre de Jesús y que vamos con el poder del Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda entregar su vida y que pueda saber que hay perdón en la persona de Jesucristo y que hay salvación y que hay transformación, Espíritu Santo, ven aquí y redarguye que nuestros corazones puedan ser abiertos y que podamos ser como Jesucristo y decir: aquellas ovejas necesitan de un pastor, y que podamos predicar de ese pastor que es Jesucristo, que podamos tener compasión por los perdidos, Padre, que pueda esta iglesia levantarse y que pueda haber un avivamiento y que el Espíritu Santo obre con poder, que se pueda levantar la iglesia y que podamos pegarnos a todo lo que somos y que podamos clamar, como lo dice el Salmo 121, a quien alzaré mi voz, aquel que es un Dios vivo, a quien dejaré todas mis cargas, aquel que entregó todo en la cruz. Que esta iglesia pueda ser una iglesia que se despierte, que predique. Yo sé que en esta iglesia se van a levantar misioneros, evangelistas, pastores, hombres que vivan en santidad, pero que podamos ser una iglesia movida por el Espíritu Santo, que podamos ser una iglesia que sea movida por tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nos sentamos y voy a tomar un tiempo. Mi esposa va a compartir un poquito de lo que vamos a estar haciendo, pero de lo que vamos a hacer, porque es Dios el que hace, y que si en tu corazón está poder unirte al proyecto en oración, vente, en parte de movilización, en parte de apoyar, que lo ores a Dios, y pues que mi esposa le va a explicar un poquito acerca del proyecto y me ayudas con las... El Señor les bendiga. Muchas gracias, pastores, por abrir las puertas de su congregación. Bueno, vamos a compartir un poquito del llamado que el Señor nos ha hecho como matrimonio. Nosotros tenemos poco de casados, nos casamos en este año. Entonces, este año pues la agencia con la que queremos salir nos pidió que estemos un año como matrimonio, pero visitando iglesias, compartiendo el proyecto, compartiendo la visión, para que pues más iglesias nos sostengan, principalmente en oración. Necesitamos mucha oración por el lugar al que vamos. El proyecto es llamado Luz para el Sur de Asia, así se llama el proyecto, Luz para el Sur de Asia. Sabemos que Dios va abriendo puertas. Mi esposo tiene 2 años que conoce a la comunidad de
pero hemos conocido misioneros que han estado en este país y dicen que es otro mundo, que puedes avanzar 40 kilómetros, 45 kilómetros al norte y ya es una cultura diferente, es un idioma diferente, manera de vestir, comida diferente. Te vas al otro lado, te vas al norte y es igual, un idioma diferente, muchísimas variantes. Para el este, oeste, para donde vayas, avanzas un poco y es como ir a otro país. Es muy poblado. En este país están alrededor de las 2.400 etnias de las 7.000 que no son alcanzadas, que no hay Biblia en sus idiomas, que no hay, para que un lugar se considere alcanzado, se necesita que haya una población del 2% de cristianos evangélicos. Entonces en estos países hay menos de ese porcentaje, no hay Biblia, no hay misioneros, hay regiones muy alejadas que son de difícil acceso, pero estamos maravillados y agradecidos con el Señor que nos ha dado la oportunidad de tener un acercamiento con la cultura, incluso antes de que lleguemos, y eso sabemos que es un regalo del Señor. Aquí vemos la foto del líder religioso que tienen aquí en Querétaro. En este país se divide por castas, entonces están las castas más altas, que son los brahmanes, que se dedican a hacer las ceremonias, las cuestiones religiosas, hasta los más bajos, y por la gracia de Dios nos ha permitido entablar una amistad muy profunda con personas de la casta alta. Él se llama Vinay Kumud. Empezó la amistad con mi esposo, como les digo, pensaban que era de allá. Entonces, eso ha abierto muchísimas puertas. En las siguientes fotos, pues mostramos un poquito de la amistad, cómo ha ido madurando en este proceso. Hemos aprendido muchísimo acerca de su cultura, de la religión que ellos profesan. Ellos son hinduistas. Este país, el 80% son hinduistas y tan solo el 0.5% son cristianos evangélicos. Muchos de ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Entonces, hemos tenido este privilegio de comer como ellos, de comer con la mano, de ir al baño como ellos van, porque modifican todo. Ellos, cuando viajan a otro país, se llevan su cultura. Hay una comunidad como de 300 en Querétaro, y ellos literal viven en un fraccionamiento y todos de ahí son del mismo país, entonces todos hablan su idioma. Te das cuenta de que cada persona habla mínimo 4 idiomas diferentes y están aprendiendo el español. Entonces, pues Dios nos ha dado gracia. Por ejemplo, al compartir cosas muy culturales, como es el chai, como es jugar al cricket, conocer de su cultura, conocer sobre sus tradiciones, sus fiestas, qué adoran, por qué lo hacen, a qué deidades, porque ellos tienen muchísimos, adoran animales, adoran a dioses que son mitad animal, mitad humana, adoran rocas, adoran ríos, determinados árboles. Entonces es algo culturalmente y religiosamente, es algo muy, muy complejo. Aquí pues hemos compartido mucho tiempo con ellos, por pura gracia, en verdad, que nos han abierto las puertas, porque las fiestas que hacen solamente son para personas de ese país, y pues sabemos que es Dios que nos está abriendo camino y nos permite conocer de ello. Aquí están las festividades. Hemos sido muy cuidadosos de no participar. Vamos, los visitamos, pero no participamos en las cuestiones religiosas, porque ellos se mueven mucho en la brujería, hacen muchos conjuros. La forma de adoración es la verdad impresionante, cómo adoran a sus dioses, y pues nosotros los visitamos, los saludamos, pero no participamos de eso. Y eso ha sido un testimonio para que ellos, después de que nosotros los acompañemos a un par de fiestas, ellos nos han preguntado: ¿y tú cómo celebras a Jesús? ¿Cómo celebras a tu Dios? Entonces eso ha abierto puerta para que nosotros podamos compartir del Evangelio. En este caso, pues mi esposo es el que comparte más por cuestiones culturales.
a Dios, tener sus ofrendas, ofrecen comida. Es muchísimo lo que hacen en la cultura. Esta es una foto, no es toda la comunidad, porque en estas fiestas llegan unos, se van, llegan otros, se van, y pues aquí hay como unos 100 más o menos que estaban en ese día, pero la comunidad es mucho más grande. Y ahí pues decían que yo era la única extranjera, porque a mi esposo le dicen que es de allá. Entonces digo, bueno, estoy en una fiesta con puros extranjeros y yo soy extranjera. Bueno, se ha dado la oportunidad incluso de que hemos compartido con la familia de Víctor ahí en Querétaro, y ellos también nos han aceptado sus reuniones familiares, y pues sabemos que es Dios abriendo las puertas. Y pues en este tiempo también se logró hacer el vínculo con la iglesia. Esa amistad que duró 2 años, mi esposo los conoce desde hace 2 años, yo apenas desde este año. Se logró hacer esa conexión de que pudieran conocer a los pastores de la iglesia de Querétaro, a los líderes. Empezamos con reuniones, se empezaron a reunir, ellos pudieron asistir a la iglesia, nunca habían asistido a una iglesia cristiana. Sabemos que la semilla ya está en sus corazones y oramos para que dé su fruto a su tiempo. Ellos ya están conviviendo con los hermanos de la iglesia y quincenalmente van a jugar, a veces los de la iglesia van a jugar cricket o ellos van a la iglesia a jugar voleibol, y pues se aprovecha todo este tiempo para compartir del evangelio. Hay alguien que les traduce, y pues los mensajes que han escuchado han sido de impacto, porque culturalmente ha sido algo que les ha llamado mucho la atención. Ese día que fueron, se predicó sobre la mujer con flujo de sangre, y ellos decían, es que en India todavía se separa a las mujeres cuando están en su periodo. Entonces les sorprende escuchar de un Dios de amor, porque su concepción de Dios es un Dios malo, por toda la historia que tiene el país de trasfondo, pero sabemos que Dios está obrando en sus corazones y que la semilla ya está siendo plantada. Pues aquí vemos en la iglesia se abrió clases de idioma, entonces ellos van a aprender español, van a aprender inglés con los hermanos, y ha sido una conexión muy, muy buena. Y pues estamos en ese proceso, seguimos conviviendo con ellos. Vemos cómo Dios ha ido abriendo puertas, cómo el Señor, a pesar de la distancia, porque nos mudamos a Aguascalientes y ellos han venido a Aguascalientes, han ido a Aguascalientes a visitarnos, porque es una amistad profunda, y pues les compartimos el evangelio, y pues es parte de, sabemos que el Señor nos sigue encaminando, sigue mostrándonos el camino que es para este país del sur de Asia, y pues estamos en el proceso. El próximo año la agencia nos pide que estemos estudiando el idioma. Es muy importante dominar el inglés, entonces vamos a estar estudiando el inglés. Yo voy a estar estudiando la escuela transcultural para misiones transculturales, y después vamos a estar un tiempo en Oaxaca, sirviendo en una etnia en Oaxaca, y después, si Dios no lo permite, a mediados del 2025, que parece que es mucho tiempo, pero realmente este año ya se nos fue. Si Dios lo permite, estaremos viajando para el sur de Asia para trabajar allá. Y algo chistoso es que yo no hablo inglés. Mi gente, y muy apenas hablo bien el español. Y Ney, como el chico, lo conocí y se me acercó pensando que yo era una reencarnación aquí en México. Me habló por el traductor, y toda la amistad que se ha dado ha sido por medio del celular. Todo lo que se comparte del evangelio ha sido por medio del celular. Fueron a la iglesia, entonces yo creo que no hay barreras para compartir de Cristo, porque lo veo, hay una oposición cuando voy a su casa, yo le da sentido demoníaca muy fuerte cuando visitas a los sitios. Yo nunca había sentido una oposición, había estado con los mixtecos, se habían hecho liberaciones, y no había sentido esa oposición estando con usted. Conforme más pasa la amistad, más hay más
hago de una manera tan correcta. Entonces, veo que Dios ha sido fiel en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Pero hermanos, el próximo año y este año estamos visitando iglesias porque necesitamos sostenimiento de oración, de finanzas, de que nos pregunten cómo estamos, porque hay una lucha también contra el enemigo. No quiere que salgamos al campo. Que ustedes lo oren, hermanos. Tenemos tarjetitas y si está en tu corazón unirte de alguna de esas formas, que nos lo puedas hacer saber, porque sabemos que no vamos solos, vamos como iglesia. Y si uno está predicando ya de Cristo, no es la iglesia Cristo Salva, no es la iglesia Puerta del Cielo, no es la iglesia Dios es Amor, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia pentecostal. Estamos predicando a Cristo y vamos todos juntos. Que estén orando también por la comunidad india. Ahorita la iglesia está trabajando con ellos, pero que oremos porque Dios se les pueda revelar a través de un sueño, a través de una visión. Sabemos que Dios es maravilloso, se puede revelar como Él quiera, pero hay gente que está clamando por salvación. Y si ustedes quieren ir con nosotros, aquella gente que está clamando por salvación, al final se pueden acercar y les podemos compartir una tarjetita y que nos manden un mensajito y los agregamos al grupo de WhatsApp, donde mandamos todos nuestros informes, todo lo que Dios está haciendo. El próximo año muchos me preguntan, ¿a dónde vas a ir? ¿Es gratis? No, lamentablemente hay un costo. Bueno, no lamentablemente, pero hay un costo también. Y yo sé que Dios, yo siempre he dicho, vamos a ir con... En México se está levantando la iglesia. Los mexicanos se parecen a todos. Y aquí puedo decir varios que se parecen, pero a lo mejor se pueden ofender, ¿no? Suizo, europeo, alemán, italianos, no. Pero yo hasta eso lo veo en lo físico. Ellos le dicen a mi esposa, tu esposo nació en un país equivocado y tiene que regresar a su país de origen. Lo veo chistoso como Dios mueve todo, ¿va? Ella le dice extranjera. Me dice, no eres extranjera, tú eres nativo. Entonces, hermanos, en verdad, únanse en oración, que es lo más importante. Porque yo sé que cuando la iglesia ora, Dios actúa, pero también la iglesia se tiene que mover. Y si hay alguien de aquí que quiere misiones, a lo mejor no sabemos mucho, pero lo podemos ayudar en la parte de su proceso, porque es un proceso largo, es un proceso donde vienen muchas luchas. Yo nunca había tenido tantas luchas en mi vida, hasta que decidí entregarme de tiempo completo en las misiones. Pero sé que más gente conoce de Cristo y la recompensa es eterna. Y pues, muchas gracias, hermanos. Prometió que volvería